el promedio de temperatura corporal es de unos 38.3.5 grados centígrados, sin contar, dejando aparte a las aves. Resulta que las aves son homeotermas de sangre muy caliente, así de que les cuento que una temperatura normal de un ave puede ser de unos 40 grados, cosa que a un mamífero lo mataría, ¿no es cierto? Claro. Entonces, así de que los homeotermos que hay en nuestro planeta son solo dos grupos, mamíferos y aves, y nos caracterizamos porque tenemos 4 compartimientos cardíacos perfectamente separados y actúan en forma independiente. 2 aurículas, derecha e izquierda, 2 ventrículos, derecho e izquierdo. Mientras que las especies oikilotermas, es decir, de sangre fría, entre comillas, ellas no regulan su temperatura. Depende de su temperatura corporal, es del medio que las está acompañando, ¿no es cierto? Presentan un septo o tabique interventricular incompleto, permitiendo comunicación entre los 2 ventrículos. Esa es una diferencia gigantesca a nivel fisiológico y anatómico. Entonces, mi deber es explicarles en homeotermos qué ocurre con la circulación, con el aparato circulatorio. Entonces les cuento que tomando como centro el corazón, vamos a entender lo siguiente. Lo primero, distinguir el lado derecho del lado izquierdo del corazón. Eso es básico. Así de que les cuento, en los cuadrúpedos y en los bípedos, como nosotros, tenemos un eje cardíaco. Es un centro, es un eje que pasa por todo el centro de ese órgano y permite 2 cambios topográficos a nivel cardíaco. Uno, hace que el corazón rote ligeramente en los cuadrúpedos, permitiendo que el lado derecho del corazón, es decir, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, se ubiquen hacia la cabeza. Mientras que aurícula y ventrículo izquierdo quedan hacia atrás y quedan prácticamente ocultos bajo los pulmones. Lo otro es que ese eje cardíaco orienta el vértice del corazón hacia el lado izquierdo. Bueno, sabiendo eso, entonces les voy a contar algo. El lado derecho del corazón no solamente se orienta hacia la cabeza, sino que sus paredes ventriculares son muy delgadas, y ya veremos por qué. Mientras que las paredes ventriculares izquierdas ven que son muy gruesas, y estoy hablando de una proporción de 6 a 1, de 4 a 1. ¿Eso qué significa? Que acá la pared ventricular derecha tiene al menos un espesor de unas 4 a 6 veces más delgado que el del lado izquierdo. Así de que ustedes allá en las disecciones, lo primero es identificar el lado de ese órgano. Muy fácil si no entiende la explicación. Presione con sus dedos y si se deja espichar es el lado derecho, porque sus paredes son delgadas. Si no se deja espichar es el lado izquierdo, sus paredes son muy gruesas, el miocardio es muy grueso. El otro parámetro para distinguir es que las paredes ventriculares derechas son convexas, parecen la superficie de una bola, ¿no es cierto? Son convexas. Mientras que la pared ventricular izquierda es cóncava, ¿sí? Es como el interior de una bola, es cóncava. Entonces hemos llegado a la conclusión de que 3 parámetros son claves para distinguir el lado izquierdo y el derecho. 1, el espesor de las paredes. 2, la orientación del lado derecho del corazón hacia la cabeza. Y 3, la forma. El lado derecho es convexo, mientras que el lado izquierdo es cóncavo. Bueno, otro concepto básico que deben saber en este momento es la función de las aurículas. Las aurículas, tanto izquierda como derecha, su función siempre será recibir sangre para llenar al corazón. Recibir sangre para llenar al corazón. Mientras que la función de los ventrículos es alejar la sangre del corazón. ¿Sí? ¿Qué se hizo la tapa de esta vaina? No sé por qué. Mira acá. Ah, ya eliminé atención. Entonces, es alejar la sangre del corazón. Eso hacen los ventrículos.
Sabemos que cuando se abren esas cavidades relajando su miocardio, a eso se le dice diástole. Y cuando se contraen es sístole. De tal suerte que cuando hay sístole ventricular, eso genera una onda de pulso, ¿sí? Y que será detectado en las arterias. Así de que les voy a agregar otro concepto. Arteria es todo vaso sanguíneo que aleja la sangre del corazón. Su flujo es centrífugo, tiene pulso. Esos son arterias. Les mostraba yo un corte transversal de las arterias y es idéntico a un marcador. Paredes gruesas, color blanco, mantienen su forma, ¿no es cierto? Las espicho y vuelven a su forma y las puedo estirar y noto que se comportan igual que un caucho. Eso me indica que las arterias están formadas, sus paredes, por tejido elástico, excepto las pequeñas arteriolas que ya estarán formadas por músculo liso que permite que ellas se contraigan o se dilaten, haciendo que la piel se sonroje o palidezca. Porque debo recordarles que uno de los grandes reservorios que tenemos de sangre en nuestro organismo es la piel. Bueno, ustedes entenderán entonces por qué un paciente con quemaduras extensivas de tercer grado y cuarto grado, lo que sea, hay que hidratarlo. Perdió un volumen de sangre importantísimo. Bueno, función de los ventrículos entonces es alejar la sangre. Eso lo hizo por medio de arterias. Tienen pulso. Función de las aurículas, recibir sangre por medio de venas. Porque resulta que la definición de vena es todo vaso sanguíneo que acerque la sangre al corazón. Eso es una vena. El flujo es centrípeto. Centrípeto quiere decir que se acerca, ¿no es cierto? Solo lo hacen las venas y los vasos linfáticos. Cuando piensen en la linfa que tenemos en el organismo, ella también tiene el mismo tipo de flujo hacia el corazón. Los vasos linfáticos, sin excepción, son centrípetos. Bueno, y esa linfa, más adelante, se mezclará con la sangre, ya que el conducto linfático derecho que tenemos bajando por el cuello y el conducto linfático torácico que viene desde la región abdominal, desde las vísceras de abdomen, esa linfa fluye hasta la vena cava craneal. Acabé de decir entonces una cosa importante. La linfa es el exceso de líquido. Ustedes saben que tenemos un porcentaje muy alto de agua en nuestro cuerpo. Cuando se acumula y empieza a hidratarse demasiado los tejidos, eso forma plasma linfático. Fluye hacia los ganglios linfáticos, enriqueciéndose con linfocitos y va a la sangre, llegando a la vena cava craneal. Bueno, sabiendo eso, entonces les cuento lo siguiente. El aparato circulatorio es un sistema cerrado, pero tiene 3 circuitos o recorridos. ¿Qué quiero decir con sistema cerrado? Que todo lo que entre a la sangre recorre todo el cuerpo. Es inevitable. 3 circuitos, pueden mirar la guía. A, circulación mayor, general o sistémica. Ubíquense con la guía. ¿Dónde inicia la circulación mayor, general o sistémica? En el cabo superior. Díganme. Inicia aquí, en el ventrículo izquierdo. Fíjense, estoy colocando sangre de color rojo brillante. Quiere decir que es sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes. A esa sangre se le llama sangre no funcional. No se dejen confundir por ese nombre. No funcional quiere decir no se ha usado. Es sangre nueva, renovada, lista para ser usada. Y la circulación mayor, general o sistémica, termina aquí, en la aurícula derecha. ¿Con qué sangre?
Sangre funcional, es decir, sangre ya usada, ya funcionó, ya se usó, ¿no es cierto? Es una sangre pobre en oxígeno. Ahora, no se me dejen confundir. En los 4 compartimientos cardíacos, ellos tienen sangre en que lo único que cambia es la concentración de oxígeno. Pero los nutrientes están muy abundantes en los 4 compartimientos. Hay nutrientes en los 4 compartimientos, y muchos. Bueno, eso fue circulación mayor. Empecé con oxígeno, terminé sin oxígeno. Entonces, ¿para qué sirve ese circuito? Para llevar la sangre a los pulmones y que se oxigene. ¿Y ya terminó la misión? Tiene que después recorrer el cuerpo. Entonces ven que la misión es doble. 1, llevar la sangre oxigenada y rica en nutrientes a todo el cuerpo. Eso explica por qué la pared ventricular izquierda es tan gruesa. Porque ese ventrículo debe tener la fortaleza para empujar la sangre hasta el último extremo del cuerpo. El ventrículo izquierdo. Esa fue una parte de su trabajo, la circulación mayor. La otra misión de ella es retornar la sangre ya usada, ¿no es cierto? Y llevarla hasta la aurícula derecha. Eso fue circulación mayor. B, circulación menor o pulmonar. Inicia aquí. ¿Qué es aquí? En el ventrículo derecho. ¿Con qué sangre? Funcional. Sangre funcional. ¿Qué significa funcional? Que es pobre en oxígeno, pero muy rica en nutrientes si estoy dentro del corazón. Es muy rica en nutrientes. Ahora, y termina aquí, en la aurícula izquierda, con sangre no funcional, sangre renovada, rica en oxígeno, rica en nutrientes. Así de que les pregunto entonces, ¿cuál es la misión doble de la circulación menor o pulmonar? Inicio pobre en oxígeno y termino con mucho. Entonces, llevar la sangre pobre en oxígeno a los pulmones. Ahí se oxigena. Y regresarla desde los pulmones hasta la aurícula izquierda. Ya tenemos 2 de los 3 circuitos de la circulación del aparato circulatorio. Ahora les cuento. Había una vez una estudiante llamada Inés, ¿cierto? Inés Pava. Y resulta que esa pobre muchacha nunca se aprendía dónde inicia y dónde termina la circulación portal o enterohepática. Hasta que llegó el feliz día en que Inés se dio cuenta que inicia con la anastomosis o unión de las venas del intestino, estómago, páncreas y vaso. 4 venas que se unen, ¿cierto? Desde ese feliz día pudo Inés aprobar anatomía.